Imagina esto, estás sentado en tu habitación, mirando al techo, con una sensación de frustración que no puedes sacudir. Te preguntas por qué las cosas no están saliendo como esperabas. ¿Por qué no tengo el trabajo que quiero? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué la vida parece tan injusta? En tu mente comienzas a buscar culpables, tus padres, tu jefe, tus amigos, el sistema, el mundo. Pero, en el fondo, hay una pequeña voz que te dice algo que no quieres escuchar. Nadie te debe nada. Todo depende de ti. Es una verdad dura, pero liberadora. Porque cuando dejas de esperar que el mundo te dé lo que crees que mereces, te das cuenta de que tienes el poder de construir tu propia vida. No importa de dónde vengas, cuántas veces hayas fallado o cuántas personas te hayan decepcionado. Lo que importa es lo que decides hacer a partir de ahora. Porque, al final, nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a luchar tus batallas por ti. Pero eso no es algo malo. Es una oportunidad para demostrarte de lo que eres capaz. Esta es la historia de alguien que, como tú, se sintió perdido, frustrado y atrapado en un ciclo de excusas y culpas. Pero también es la historia de cómo, al asumir la responsabilidad de su vida, descubrió una fuerza que nunca supo que tenía. Porque cuando dejas de esperar que otros te den lo que quieres y empiezas a trabajar por ello, te das cuenta de que no hay límites para lo que puedes lograr. Era una tarde calurosa en la Ciudad de México. El sol brillaba intensamente y las calles estaban llenas de gente apresurada, cada uno con su propia historia, sus propios problemas. Entre la multitud había un joven llamado Daniel. Tenía 28 años. Un título universitario y un sueño, convertirse en un emprendedor exitoso. Pero, a pesar de sus aspiraciones, Daniel se sentía estancado. Vivía en un pequeño departamento que apenas podía pagar. Trabajaba en un empleo que no le gustaba y pasaba sus días soñando con una vida mejor, pero sin saber cómo alcanzarla. Daniel solía pasar horas en las redes sociales viendo las vidas aparentemente perfectas de otras personas. Veía a sus antiguos compañeros de la universidad viajando por el mundo, comprando casas, iniciando negocios. Cada publicación era un recordatorio de lo lejos que estaba de donde quería estar. ¿Por qué ellos tienen éxito y yo no?, se preguntaba. Yo también trabajé duro. Yo también merezco más. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Daniel se sentó en su sofá con la cabeza entre las manos. Había tenido una discusión con su jefe, quien le había dicho que su desempeño no estaba a la altura de las expectativas. Siempre me exigen más, pero nunca me reconocen, pensó. No es justo. Yo merezco algo mejor, pero mientras se repetía esas palabras, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea incómoda, pero imposible de ignorar. ¿Y si el problema no es el mundo? ¿Y si el problema soy yo? Esa noche, Daniel no pudo dormir. Las palabras de su jefe seguían resonando en su cabeza, pero esta vez, en lugar de sentir enojo, sintió algo diferente, curiosidad. Decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Tomó un cuaderno y escribió una pregunta en la primera página. ¿Qué estoy haciendo para cambiar mi vida? Al principio no supo qué responder. Pero mientras miraba la página en blanco, se dio cuenta de algo importante. Había pasado años esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Pero nunca había tomado acción real para hacer que eso sucediera. Fue en ese momento cuando Daniel tomó una decisión. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que cambiar. Sabía que, si quería una vida diferente, tenía que dejar de culpar al mundo y empezar a asumir la responsabilidad de su propio destino. Porque, al final, nadie le debía nada. Todo dependía de él. El primer día después de tomar la decisión de cambiar, Daniel se despertó con una mezcla de entusiasmo y miedo. Había pasado la noche anterior escribiendo en su cuaderno una lista de cosas que quería lograr. Encontrar un trabajo que lo apasionara, ahorrar para iniciar su propio negocio, sobre todo, recuperar la confianza en sí mismo. Pero mientras miraba esa lista, una pregunta comenzó a rondar su mente: ¿por dónde empiezo?
Daniel se dio cuenta de que, aunque estaba decidido a cambiar, no tenía un plan claro. Durante años, había estado atrapado en un ciclo de excusas y procrastinación, y romper con esos hábitos no sería fácil. Esa mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? ¿Y si nada cambia? Pero en lugar de dejarse llevar por esos pensamientos, decidió dar un pequeño paso. Hoy haré algo diferente. Se dijo, hoy tomaré el control. En el trabajo, Daniel comenzó a observar sus propios comportamientos. Se dio cuenta de que, aunque solía quejarse de que su jefe no lo valoraba, muchas veces entregaba su trabajo tarde o con errores. También notó que pasaba gran parte de su tiempo revisando redes sociales en lugar de concentrarse en sus tareas. Esa tarde, mientras revisaba un informe, decidió que ya no permitiría que las distracciones lo controlaran. Cerró todas las pestañas de su computadora, apagó su teléfono y se enfocó completamente en su trabajo. Al final del día, entregó el informe antes de tiempo y con una calidad que sorprendió a su jefe. Fue un pequeño logro, pero para Daniel fue un recordatorio de que tenía el poder de cambiar su situación. Sin embargo, los días siguientes no fueron tan fáciles. Daniel comenzó a enfrentarse a los desafíos internos que lo habían mantenido estancado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras intentaba trabajar en un proyecto personal, se encontró revisando las redes sociales nuevamente. Solo será un minuto, pensó. Pero ese minuto se convirtió en una hora, y cuando finalmente volvió a su tarea, se sintió frustrado consigo mismo. ¿Por qué sigo cayendo en los mismos hábitos?, se preguntó. Pero en lugar de rendirse, decidió aprender de sus errores. El cambio no es perfecto, se dijo. Lo importante es seguir intentándolo. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Daniel fue lidiar con las opiniones de los demás. Cuando comenzó a hablar sobre sus metas y su deseo de iniciar un negocio, algunas personas en su vida no lo tomaron en serio. ¿Un negocio? ¿Tú? Eso es muy arriesgado, le dijo un amigo. Mejor quédate en tu trabajo. Al menos ahí tienes seguridad. Esas palabras lo hicieron dudar de sí mismo. Por un momento pensó en abandonar sus planes. Pero luego recordó algo que había leído en un libro de desarrollo personal. Las opiniones de los demás no definen tu vida. Solo tú puedes decidir qué es posible para ti. Con esa idea en mente, Daniel comenzó a rodearse de personas que lo apoyaban y lo inspiraban. Se unió a un grupo de emprendedores locals, donde conoció a personas que habían enfrentado desafíos similares y que estaban trabajando para alcanzar sus metas. Cada reunión con ellos era una fuente de motivación y aprendizaje. Daniel se dio cuenta de que, aunque el camino era difícil, no estaba solo. Había personas que creían en él y que estaban dispuestas a ayudarlo. A pesar de los avances, Daniel todavía enfrentaba momentos de duda. Una noche, mientras trabajaba en su plan de negocios, se sintió abrumado por la cantidad de cosas que tenía que hacer. ¿Y si no lo logró?, pensó. Pero en lugar de rendirse, decidió dividir su meta en pasos más pequeños. No tengo que hacerlo todo de una vez, se dijo. Solo necesito dar un paso a la vez. Con el tiempo, Daniel comenzó a notar pequeños cambios en su vida, aunque todavía tenía días difíciles. Cada vez era más fácil para él mantenerse enfocado y motivado. También comenzó a ver resultados en su trabajo. Su jefe, que antes lo criticaba constantemente, comenzó a elogiar su dedicación y su mejora en el desempeño. Pero lo más importante fue que Daniel comenzó a recuperar la confianza en sí mismo. Cada pequeño logro era una prueba de que tenía el poder de cambiar su vida. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Daniel recibió su primer pago por un proyecto freelance que había realizado en su tiempo libre, aunque no era una gran cantidad de dinero. Para él representaba mucho más que eso. Era una prueba de que podía crear algo por sí mismo, de que no tenía que depender de nadie más para alcanzar sus metas. Esa noche, mientras sostenía el cheque en sus manos, sintió una mezcla de orgullo y gratitud.
Esto es solo el comienzo, pensó. A medida que continuaba su viaje, Daniel comenzó a entender algo fundamental. El cambio no era un destino, sino un proceso. Había días buenos y días malos. Pero lo importante era seguir avanzando, y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, sabía que estaba en el camino correcto, porque había aprendido que, al final, nadie le debía nada. Todo dependía de él. Con el paso de los meses, Daniel comenzó a notar cómo su vida estaba cambiando. No fue un cambio repentino ni mágico, sino el resultado de pequeños pasos que había decidido dar cada día. Cada vez que enfrentaba un desafío, cada vez que elegía trabajar en lugar de procrastinar, cada vez que asumía la responsabilidad de sus acciones, sentía que estaba construyendo algo más grande, una nueva versión de sí mismo. Uno de los primeros cambios que Daniel implementó fue establecer una rutina diaria. Antes, solía despertarse tarde, sin un plan claro para el día, y dejaba que las circunstancias dictaran su tiempo. Ahora, se levantaba temprano. Escribía sus metas para el día en su cuaderno y se comprometía a cumplirlas. Al principio, le costó trabajo adaptarse. Había días en los que quería quedarse en la cama o en los que las distracciones lo tentaban a abandonar su plan. Pero cada vez que sentía la tentación de rendirse, se recordaba a sí mismo por qué había comenzado. Esto no es solo por hoy, se decía, es por el futuro que quiero construir. Uno de los mayores logros de Daniel durante este tiempo fue aprender a manejar su tiempo de manera efectiva. Descubrió que, aunque no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, sí podía controlar cómo respondía a ello. Comenzó a usar técnicas como la técnica Pomodoro, que le ayudaba a trabajar en bloques de tiempo enfocados y a priorizar las tareas más importantes de su día. También aprendió a decir no a las cosas que no alineaban con sus metas. Antes, solía aceptar cualquier invitación o compromiso, incluso si eso significaba sacrificar su tiempo para trabajar en sus sueños. Ahora, entendía que cada no que decía era un sí para sus propias prioridades. A medida que Daniel avanzaba en su camino, también comenzó a enfrentar y superar los miedos que lo habían detenido durante tanto tiempo. Uno de esos miedos era el miedo al fracaso. Durante años había evitado tomar riesgos porque temía lo que los demás pensarían si fallaba. Pero ahora entendía que el fracaso no era el fin, sino una parte natural del proceso de aprendizaje. Cada vez que algo no salía como esperaba, en lugar de desanimarse, se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Esta mentalidad lo ayudó a crecer y a mejorar en cada aspecto de su vida. Uno de los momentos más significativos de su transformación ocurrió cuando decidió inscribirse en un curso de negocios en línea. Durante años había soñado con iniciar su propio negocio, pero siempre había encontrado excusas para no hacerlo. No tengo suficiente dinero, no sé por dónde empezar. No soy lo suficientemente bueno, pero ahora, en lugar de enfocarse en lo que no tenía, decidió enfocarse en lo que podía hacer con los recursos que tenía a su disposición. El curso no solo le dio las herramientas prácticas que necesitaba, sino que también le mostró que no estaba solo. Conoció a otras personas que, como él, estaban trabajando para construir algo desde cero, y esas conexiones lo inspiraron a seguir adelante. A medida que Daniel continuaba trabajando en sus metas, también comenzó a notar cambios en su entorno. Sus amigos y familiares, que al principio habían sido escépticos sobre su capacidad para cambiar, ahora lo veían con admiración. Su jefe, que antes lo criticaba constantemente, comenzó a confiar en él para proyectos más importantes. Pero lo más importante fue que Daniel comenzó a confiar en sí mismo. Cada pequeño logro, cada paso adelante, era una prueba de que tenía el poder de cambiar su vida. Uno de los momentos más emocionantes de su viaje ocurrió cuando finalmente lanzó su primer negocio. No era un negocio grande ni perfecto, pero era suyo. Había trabajado durante meses para planificarlo, ahorrar dinero y aprender todo lo que podía sobre cómo administrarlo. El día de la inauguración, mientras veía a sus primeros clientes entrar por la puerta, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Esto es solo el comienzo, pensó.
Pero ya no estoy esperando que alguien más me dé lo que quiero. Estoy construyendo mi propio camino, sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. Hubo días en los que las cosas no salieron como esperaba, en los que las ventas eran bajas o en los que se sentía abrumado por la cantidad de trabajo. Pero cada vez que enfrentaba un obstáculo, recordaba las palabras que había escrito en su cuaderno al comienzo de su viaje: nadie te debe nada. Todo depende de ti. Esas palabras se convirtieron en su mente una guía que lo ayudaba a mantenerse enfocado incluso en los momentos más difíciles. Con el tiempo, Daniel comenzó a compartir su historia con otras personas. Durante una reunión con sus antiguos compañeros de la universidad, uno de ellos le preguntó: Daniel, ¿cómo lograste cambiar tanto? Antes siempre te quejabas de todo, pero ahora pareces una persona completamente diferente. Daniel sonrió y respondió: dejé de esperar que el mundo me diera lo que quería y comencé a trabajar por ello. Me di cuenta de que nadie me debía nada, y eso fue lo más liberador que me pudo pasar. A medida que continuaba su viaje, Daniel entendió que el cambio no era un destino, sino un proceso continuo. Había días buenos y días malos, pero lo importante era seguir avanzando. Y aunque todavía tenía metas por alcanzar, sabía que estaba en el camino correcto, porque había aprendido que, al final, no se trataba de lo que el mundo podía darle, sino de lo que él podía construir con sus propias manos. El día que Daniel enfrentó su mayor desafío comenzó como cualquier otro. Había pasado meses trabajando en su negocio, construyendo hábitos sólidos y aprendiendo a confiar en sí mismo. Pero la vida, como siempre, tenía una forma de poner a prueba incluso a los más decididos. Ese día, Daniel recibió una llamada que cambiaría todo. Era su proveedor principal quien le informó que, debido a problemas logísticos, no podrían entregarle los productos que necesitaba para su negocio. Durante las próximas semanas, Daniel sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que sin esos productos no podría cumplir con los pedidos de sus clientes, y eso podría significar perder la confianza que tanto le había costado ganar. ¿Qué voy a hacer ahora?, pensó mientras colgaba el teléfono. Por un momento, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano, que estaba a punto de perder todo lo que había construido. Esa tarde, mientras estaba sentado en su oficina con la cabeza entre las manos, las dudas comenzaron a invadir su mente. Tal vez no soy lo suficientemente bueno para esto. Tal vez debería rendirme y volver a un trabajo seguro. Pero entonces recordó las palabras que había escrito en su cuaderno al comienzo de su viaje: nadie te debe nada. Todo depende de ti. Esas palabras, que en un principio habían sido un recordatorio incómodo, ahora eran una fuente de fuerza. Daniel entendió que, aunque no podía controlar lo que había sucedido, sí podía controlar cómo respondía a ello, decidido a no rendirse. Daniel comenzó a buscar soluciones. Pasó horas llamando a otros proveedores, buscando alternativas y negociando acuerdos. Hubo momentos en los que se sintió frustrado, en los que parecía que ninguna opción funcionaría. Pero cada vez que sentía la tentación de rendirse, se recordaba a sí mismo por qué había comenzado. Esto no es solo un negocio, pensaba. Es una prueba de que puedo superar cualquier cosa. Finalmente, después de días de esfuerzo, Daniel logró encontrar un proveedor alternativo que podía entregarle los productos que necesitaba, aunque a un costo más alto, aunque esto significaba reducir sus márgenes de ganancia. Decidió que valía la pena para mantener la confianza de sus clientes. Esa decisión no fue fácil, pero para Daniel fue un recordatorio de que el éxito no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con determinación. El día que llegaron los productos, Daniel sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había enfrentado una crisis que, meses atrás, lo habría paralizado, pero ahora, gracias a su mentalidad de responsabilidad y acción, había encontrado una solución. Esa noche, mientras cerraba su tienda, se dio cuenta de algo importante: no importa cuán grande sea el desafío, siempre hay una forma de superarlo si estás dispuesto a trabajar por ello. Sin embargo,
El verdadero clímax de su historia no fue la resolución de ese problema, sino lo que sucedió después. Unos días más tarde, uno de sus clientes más leales se acercó a él y le dijo: Daniel, quiero agradecerte por siempre cumplir con tus promesas. Sé que no siempre es fácil, pero tu dedicación y esfuerzo se notan. Por eso sigo comprando. Aquí, esas palabras tocaron algo profundo en Daniel. Se dio cuenta de que su trabajo no solo estaba transformando su vida, sino también la de las personas a su alrededor. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Daniel reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Entendió que el verdadero éxito no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con valentía. También se dio cuenta de que, aunque había comenzado su viaje pensando que todo dependía de él, en realidad su éxito también estaba conectado con las personas que lo rodeaban, sus clientes, sus amigos, su familia. Había aprendido que, al asumir la responsabilidad de su vida, no solo estaba construyendo un futuro para sí mismo, sino también para los demás. Con el tiempo, Daniel comenzó a compartir su historia con otras personas. Durante una charla en un evento local de emprendedores, habló sobre los desafíos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. El cambio no es fácil, dijo. Habrá días en los que querrás rendirte, en los que sentirás que el mundo está en tu contra. Pero recuerda esto: nadie te debe nada. Todo depende de ti. Y eso no es algo malo. Es una oportunidad para demostrarte de lo que eres capaz. Esa charla tuvo un impacto profundo en quienes lo escucharon. Muchas personas se acercaron a Daniel después para agradecerle por sus palabras. Uno de ellos le dijo: Daniel, tu historia me inspiró a dejar de culpar a los demás por mis problemas y a empezar a trabajar en mis metas. Gracias por recordarme que el poder está en mis manos. A medida que pasaban los días, Daniel continuó enfrentando desafíos. Pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. Sabía que cada obstáculo era una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrar su resiliencia. Y aunque todavía tenía metas por alcanzar, sabía que estaba en el camino correcto. Porque había aprendido que el éxito no se trata de lo que el mundo te da, sino de lo que tú decides construir. Esa noche, mientras cerraba su tienda y miraba las luces de la ciudad, Daniel sintió una profunda gratitud. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido la lección más importante de todas: nadie te debe nada. Pero cuando asumes la responsabilidad de tu vida, descubres que tienes el poder de lograr cualquier cosa. Esa noche, mientras Daniel regresaba a casa después de un largo día de trabajo, sintió una paz que no había experimentado en años. No era la ausencia de problemas ni la certeza de que todo sería perfecto de ahora en adelante. Era algo más profundo: la confianza de que, sin importar lo que la vida le arrojara, él tenía la capacidad de enfrentarlo. Había aprendido a confiar en sí mismo, a levantarse después de cada caída y a encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Daniel se sentó en su sala con su cuaderno en las manos y comenzó a escribir. Recordó cómo había comenzado su viaje, lleno de dudas, miedos y excusas. Recordó las noches en las que se sentía atrapado, culpando al mundo por su situación, esperando que alguien más viniera a rescatarlo. Pero ahora sabía que nadie le debía nada y que eso no era una desventaja, sino una oportunidad. Porque al asumir la responsabilidad de su vida, había descubierto una fuerza que nunca supo que tenía. Mientras escribía, Daniel reflexionó sobre las lecciones más importantes que había aprendido a lo largo de su camino. La primera era que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Había días en los que se sentía invencible, pero también había días en los que las dudas regresaban con fuerza. Sin embargo, entendió que lo importante no era ser perfecto, sino ser constante. Cada pequeño paso que daba, cada decisión que tomaba para avanzar, lo acercaba más a la vida que quería construir. La segunda lección que había aprendido era que el fracaso no era el enemigo, sino un maestro. Durante años,
Había evitado tomar riesgos por miedo a fallar, pero ahora sabía que cada error era una oportunidad para aprender y crecer. Había enfrentado desafíos que, en el pasado, lo habrían paralizado, pero ahora los veía como pruebas de su resiliencia. Y aunque todavía tenía mucho por aprender, sabía que cada obstáculo que enfrentaba lo hacía más fuerte. La tercera lección, y quizás la más importante, era que el éxito no se mide en términos de dinero o reconocimiento, sino en la calidad de la vida que construyes. Daniel había comenzado su viaje pensando que quería ser rico y exitoso, pero ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en vivir con propósito. Cada momento que pasaba trabajando en sus metas, cada conversación significativa con sus clientes, cada pequeño logro, era una prueba de que estaba viviendo de acuerdo con sus valores. Con el tiempo, Daniel comenzó a compartir estas lecciones con otras personas. Durante una reunión con un grupo de emprendedores locals, habló sobre su experiencia y las dificultades que había enfrentado. El cambio no es fácil. Dijo: habrá días en los que sentirás que no puedes más, en los que querrás rendirte. Pero recuerda esto, nadie te debe nada. Todo depende de ti. Y eso no es algo malo, es una oportunidad para demostrarte de lo que eres capaz. Esa charla tuvo un impacto profundo en quienes lo escucharon. Muchas personas se acercaron a Daniel después para agradecerle por sus palabras. Uno de ellos le dijo: Daniel, tu historia me hizo darme cuenta de que he estado esperando que las cosas cambien por sí solas, pero ahora entiendo que el cambio comienza conmigo. Gracias por recordarme que tengo el poder de tomar el control de mi vida. Inspirado por estas conversaciones, Daniel decidió escribir un libro titulado Nadie te debe nada, todo depende de ti. En él compartió su historia, las lecciones que había aprendido y los pasos prácticos que otros podían seguir para asumir la responsabilidad de sus vidas. El libro se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas, no porque ofreciera soluciones mágicas, sino porque mostraba que el cambio era posible para cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar por ello. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Daniel recibió un mensaje de un joven llamado Luis, quien había leído su libro. Daniel, gracias a tu historia, entendí que estaba desperdiciando mi tiempo culpando a los demás por mis problemas. Ahora estoy trabajando en mis metas y por primera vez siento que estoy avanzando. Gracias por recordarme que el poder está en mis manos. Esos mensajes llenaron a Daniel de una profunda gratitud. Se dio cuenta de que su viaje no solo había transformado su propia vida, sino que también estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Y aunque nunca había planeado convertirse en un autor o en un ejemplo para los demás, aceptó ese papel con humildad y compromiso, porque sabía que, al compartir su historia, estaba ayudando a otros a descubrir el poder de asumir la responsabilidad de sus vidas. Esa noche, mientras cerraba su cuaderno, Daniel escribió una frase que resumía todo lo que había aprendido. La vida no te debe nada, pero te ofrece todo si estás dispuesto a trabajar por ello. Cada día es una oportunidad para construir algo nuevo, para demostrarte que eres más fuerte de lo que crees. Y aunque el camino no siempre será fácil, cada paso que des te acercará a la vida que realmente deseas. Daniel sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido la lección más importante de todas. Nadie te debe nada, pero cuando asumes la responsabilidad de tu vida, descubres que tienes el poder de lograr cualquier cosa. Con esa idea en mente, Daniel se preparó para el día siguiente, sabiendo que, sin importar los desafíos que enfrentara, tenía las herramientas para superarlos. Porque, al final, el verdadero éxito no está en lo que el mundo te da, sino en lo que tú decides construir con tus propias manos.